Entonces, ahora me gustaría compartir la pantalla. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que, es que he abierto muchas cosas y no sé. Tenía abajo. Sí. Entonces, quería empezar con esta presentación y bueno, como es, yo sigo siendo el anfitrión del grupo, creo que todo el mundo ya me conoce, así que bueno, hoy no voy a presentarme más, pero bueno. Entonces, primero quisiera empezar por, por mostrar hasta la diapositiva 9, ¿no? Como base de la, teórica de la oscilación. En primer lugar, la oxidación es una teoría monetaria, ¿no? Una técnica, mejor dicho, una técnica monetaria que fue propuesta por Silvio Gesell. Y bueno, yo tengo alguna, ¿no? Propuesta de aplicaciones, ¿no? En el contexto actual del siglo XXI. Entonces, a ver. Entonces, Silvio Gesell es alemán, pero bueno, nació en un pueblo que hoy en día se encuentra en Bélgica. O sea, Bélgica tiene una pequeña parte donde se habla alemán. O sea, en la parte ¿no? Del extremo oriente de ahí, y oficialmente no, esa parte, esa zona forma parte de Valonia, o sea, de la comunidad de habla francesa. Pero en realidad, ¿no? Hay algunos pueblos, ahí hay algunos pueblos que eran alemanes hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí, en el pueblo de Sankt Vith, nació Silvio Gesell, como hijo de cartelero y una maestra de escuela, si mal no recuerdo, y tenía muchos hermanos. Entonces, uno de esos hermanos, con ese, tenía mucho interés comercial, pasó su infancia, bueno, su juventud en Málaga, España, y después en 1886, a los 24 años, pasó el Océano Atlántico para instalarse en Buenos Aires. Algunos argentinos se acuerdan quizá de la Casa Gesell, que estaba en Buenos Aires capital. Claro, esa Casa Gesell era el negocio familiar de Silvio Gesell y sus descendientes. Y, pero bueno, Argentina en aquella época no tenía buenas políticas monetarias y hubo deflación, inflación y él mismo consiguió sobrevivir, pero hubo muchos comercios que no supieron ¿no? adaptarse a esas ¿no? turbulencias monetarias y esas personas tuvieron que cerrar sus propios negocios. Entonces se dio cuenta de la importancia de lograr la estabilidad monetaria y en 1900 bueno, dejó su negocio a sus familiares y volvió a Europa. De hecho, se instaló en Suiza, creo que no, en un lugar más o menos cercano de donde vive Eloísa, y no, empezó a dedicarse ¿no? a las investigaciones monetarias. Y ahí, en 1916, publicó su obra maestra, El orden económico natural. Y este libro, bueno, voy a hablar del contenido después, pero este libro causó tantas repercusiones que después de la Primera Guerra Mundial, cuando había muchas turbulencias en la política alemana, fue nombrado como representante popular de finanzas de la República Soviética de Baviera. Bueno, que era un gobierno comunista que solo duró una semana o algo así. Y de hecho, después de esa nominación, Gesell fue atacado acusado de traición
y ¿no? Bueno, ganó la inocencia, pero tuvo que vivir muchos problemas. Después, bueno, pasó un poco por Rumanía o Argentina, si mal no recuerdo, pero pasó la mayoría de el resto de su vida, bueno, cerca de Berlín. Y para los, bueno, muchos los que no asisten hoy ya saben, creo, ¿no? Los argentinos que no asisten hoy ya saben, pero hay un hecho muy importante. Un hijo de Silvio se llamaba Carlos y Carlos es fundador de Villa Gesell, que está como a 100 kilómetros de Mar del Plata. Y bueno, cuando Carlos construyó su primera casa, bueno, ahí era solo, ahí solo habían dunas, dunas y dunas. Y después elaboró diferentes técnicas para que, bueno, ¿no? Para regar por esas partes. Entonces, yo diría que, bueno, aunque no existía ese término en aquella época, Carlos Gesell no, podría considerarse hoy ¿no? en nuestro criterio actual como un permacultor. Y después Keynes, en su obra maestra de la teoría general, ¿no? También ¿no? se refirió a Gesell y dijo que el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell que de Marx. La obra, bueno, ahora voy a mostrar, pero el orden económico natural es traducido en castellano y otros tantos idiomas, mientras que, bueno, otras obras están solo disponibles en alemán. Y, bueno, y aquí está entonces un monumento, ¿no? La imagen ¿no? Del monumento que saqué cuando yo mismo visité Villa Gesell. Y ahí entonces la primera casa que construyó Carlos ¿no? Se ha convertido hoy en día en un museo municipal donde se explica toda esa historia de cómo, ¿no? Cómo plantar pinos, etcétera, pero también, bueno, se dedicó un poco a Silvio Gesell, aunque ya había muerto Silvio cuando Carlos construyó esa casa en 1931, el año siguiente de la muerte de su papá. Bueno, la obra, bueno, el orden económico natural tiene 5 partes y hay que tener cuidado porque la versión castellana tiene, bueno, no está en el mismo orden que en inglés. Pero bueno, ahora, bueno, esta vez, bueno, para los que no quieran leer la versión en castellano, empiezo por la primera parte en castellano, o sea, la tercera parte en la versión original en alemán y en inglés también. Entonces, el orden económico natural empieza, o sea, bueno, explica, empieza por estudiar la naturaleza del dinero, sobre todo en el sentido de que el dinero es, bueno, mientras que otros bienes pierden su valor paulatinamente, el dinero no lo pierde. Y en la cuarta parte, en la segunda parte en castellano, se explica su propuesta de libre moneda y la proyección de cómo sería el mundo, ¿no? El mundo con esa moneda, ¿no? Por ejemplo, para comerciantes, para los políticos, no había sección para políticos, pero bueno, para diferentes ¿no? personas. La tercera parte en castellano, bueno, no es en general demasiado importante, pero hay una cosa muy interesante que vale la pena leer, que es la anécdota de Robinson Crusoe. O sea, creo que les suena, ¿no? Ese cuento de Robinson Crusoe, ¿no? Es un náufrago que llegó a una isla, ¿no? Donde no había nadie y ahí tuvo que hacer todo por su propia fuerza y de repente llegó a otro, otro naufragado y este naufragado se convirtió en su esclavo o algo así. Pero en caso de, bueno, Gesell
bueno, redactó esa historia de modo a que ese nuevo naufragado tenía otra visión sobre el sistema monetario y explica que, es más barato, es mejor prestar trigo gratis al nuevo, al recién llegado que cobrar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando guardamos, guardamos el trigo en el almacén, ¿no? Vienen ratas y otras cosas, ¿no? Para otros animales, para comerlos, o a veces vengan, por ejemplo, plagas, o bueno, mohos, etcétera. Entonces, por más cuidado que hagas, no puedes evitar ese tipo de degradación. Mientras que si tienes monedas de oro, puedes completamente evitar ese tipo de pérdida. Por lo tanto, entonces, bueno, bueno, después voy a hablar más del tema del oro, pero bueno, en este contexto, si por ejemplo, si uno tiene 1 tonelada de trigo, pero se pierde 100 kilos por año, es mejor prestar 1 tonelada y el año que viene, pedir la devolución de 1 tonelada exacta, porque así se evita perder 100 kilos. Y la cuarta y la quinta parte en castellano también son muy importantes porque la cuarta parte estudia el tema de sobre el rendimiento del trabajo y bueno, algunos conceptos importantes de la economía. Y la quinta parte, Libre Tierra, ¿no? Tiene otra propuesta muy importante, tan interesante como la moneda oxidable, porque se trata de la renta básica para madres. Bueno, entonces, ¿por qué Silvio Gesell propuso Libre Tierra y Libre Moneda? Porque quería acabar con latifundios y grandes capitales, porque ambos reciben rentas sin contribuir a la sociedad y viven a costa del resto. O sea, los terratenientes simplemente prestan su terreno y otros campesinos y cobran alquiler y de ese alquiler viven. Y pasa lo mismo con grandes capitales. Prestan dinero y cobran tasa de interés y de eso viven. Sí, y entonces, Gesell quiso acabar con ese tipo de injusticia. Entonces, bueno, antes de llegar a la moneda oxidable, quiero hablar de la libre tierra, porque la idea de Gesell era que la tierra pertenece a toda la humanidad. O sea, no se puede permitir que alguien tenga más terreno, bueno, se acapare de algunos terrenos. Entonces, su propuesta consistía en nacionalizar todos los terrenos y para que el gobierno pudiera cobrar, bueno, cada estado pudiera cobrar alquiler a cualquier empresa o individuo que pida préstamo de ese terreno. Y curiosamente, bueno, ese tipo de propuesta suena comunista, pero hay una parte poco comunista donde sí se ha puesto en marcha esa propuesta, que es Hong Kong. ¿Por qué? Hong Kong, por supuesto, era la colonia británica hasta 1997. Y en aquella época, todos los terrenos de Hong Kong eran propiedades de la monarca, ¿no? O sea, Isabel II en el último momento. Entonces, cualquier individuo o cualquier comercio que necesitaba terreno tenía que pedir prestado este terreno, bueno, mediante el gobierno británico. Y, bueno, hoy en día, bueno, el gobierno, bueno, después de 1997, la propiedad, bueno, Hong Kong pasó de ser una
pasó a ser una región especial de China, pero el sistema es lo mismo, solo que el propietario dejó de ser la monarquía británica, sino bueno, el gobierno chino. Y estuve revisando la cifra y de hecho el 20% del ingreso del gobierno de Hong Kong proviene de este tipo de alquiler. Y estuve calculando, bueno, después, pero entonces, si el gobierno, o sea, su idea era que, o sea, la idea de Hessel era que el gobierno fuera, ¿no? El Estado fuera el único terrateniente, ¿no? Y cobrar todos esos alquileres y después repartir esos alquileres a las madres que criaban sus hijos. Bueno, hoy en día quizás las feministas dirían otra cosa, pero bueno, se trataba de 1916, cuando las mujeres tenían aún más dificultades que ahora en conseguir un puesto profesional. Pero entonces la idea es que así las mujeres pudieran dedicarse a criar a los niños o niñas, porque ellos van a ser trabajadores y consumidores del futuro y por lo tanto ellos van a sostener la economía nacional en 15 o 20 años. Pero una pregunta. Bueno, y ahora abro un poco de debate. ¿Por qué a un hombre de esa época les interesó, ¿no?, esa propuesta de renta básica para madres? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede adivinar? De hecho, tenía que volver a compartir. De hecho, esa misma imagen tiene la explicación. O sea, Silvio Gesell, ahí en Argentina, tenía varias distintas amantes y con ellas tenían hijos. Entonces, la idea es que, bueno, el Estado argentino, en vez de Silvio mismo, se encargara de cuidar a los hijos económicamente. Pero bueno, eso era, pero así, de todas formas, hay muchas cosas, se cambiarían muchas cosas. Y ahora, ¿Puedo agregar algo, Miguel? Sí, Eloisa. Él distribuyó su herencia a los 10 hijos por igual, independiente de si eran legítimos o ilegítimos. Me lo contó su hija Sonia Tomes, que vos también conoces. Sí, ¿Okay? bueno, Ese fue uno de los grandes motivos e inspiración mía en Silvio Gesell. Listo, sí. Nada más. Bueno, en aquella época quizás los hijos naturales, bueno, yo no sé cómo era la ley argentina en aquella época, pero podría ser que en aquella época los hijos naturales no tuvieran acceso a la herencia. No sé si Eloisa sabe eso o algo así. Bueno, entonces seguimos. En aquella época, las monedas del mundo eran principalmente patrón oro. O sea, bueno, hoy en día aún hay muchas personas que dicen que el patrón oro es el mejor sistema para garantizar los precios, porque así porque el oro es el producto más confiado en el mundo. Pero hay problemas. La economía crece, pero no necesariamente crece la masa de oro en circulación en proporción con la economía que crece. Entonces empieza a faltar oro y la falta de oro significa la falta de masa monetaria. Entonces, la economía empieza a vivir deflación. O sea, los precios empiezan a caer, los comercios, bueno,
cuando digo que no, bajan los precios, es algo muy bueno para los comercios, bueno, para los consumidores, por supuesto. Por ejemplo, si, no, bueno, por dar un ejemplo, si ¿no? Una hamburguesa se rebaja de 7 a 5 dólares, para mí es mejor, pero por supuesto para quien vende hamburguesa se reduce, ¿no? El margen, de lucro. Entonces los comercios tienen más dificultades en no sostener, mantenerse y de hecho van bancarrota. Y entonces, y Silvio Gesell se refirió a esos hechos históricos, por ejemplo, el colapso del Imperio Romano, porque faltaba simplemente oro y plata. Y para Silvio era muy importante que se mantengan los precios, o sea, que no haya ni deflación ni inflación. Y ahora vuelvo al tema, ¿no? De que no hablaba cuando en ese tema de Robinson. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo el 10% de trigo cada año, mientras que yo pierdo el 10% de trigo cada año, no pierdo nada cuando tengo una cantidad equivalente, pero en oro. Entonces, ¿quién tiene oro? Tiene más privilegio que el trigo. ¿O quién tiene el trigo? Y bueno, en caso, o sea, por ejemplo, si un periódico vale $1 y yo tengo un billete de $1, yo puedo elegir entre comprar la edición de hoy o la de mañana o la de la de una semana después o la de un año después, mientras que la señora en el kiosco tiene prisa, tiene que vender el periódico hoy porque mañana ya no quiere no comprar la edición de hoy. Entonces, y bueno, y también, por ejemplo, si tienes comida para llevar también, ¿no? La tienes que vender hoy mismo porque mañana ya, ya empieza a pudrirse y no habrá muchos problemas. Mientras que el oro, con oro se puede evitar completamente, ¿no? Este tipo de problemas, oxidación. Es por eso que Silvio Gesell quiso justicia, o sea, ¿no? Propuso que el dinero también, ¿no? Se oxidara más o menos, ¿no? Del mismo modo que otros bienes, para acabar con el privilegio del dinero. Y otra cosa muy importante de que se me olvidó decir es que el dinero tiene 3 funciones, pero hay 2 funciones contradictorias. Por una parte, ¿no? Es medio de intercambio, pero por otra parte también es medio de ahorro. Entonces, por ejemplo, si gano $2,000 al mes, pero gasto todos esos $2,000, entonces no me quedo con ningún dólar más, ¿no? Para ahorrar. Y si gano $2,000, pero solo gasto 500, sí puedo ahorrar 1,500, pero no puedo gastar más que 500. Entonces, estas 2 funciones son contradictorias y quería separar que el dinero solo juegue la función del medio de intercambio. Y ahora, bueno, esto será la última diapositiva antes del juego, de la explicación por Esther, pero entonces hay otro estudio hecho por la señora alemana Margaret Kennedy, quien falleció en 2013, hace 7 años, y ella dejó una obra muy importante que se llama Dinero sin inflación ni tasa de intereses. Tasa de interés, perdón. Entonces, en ese libro, bueno, que se publicó en la década de 1980, ¿no? Antes de la unificación de dos Alemanias, estudió cómo se redistribuye la riqueza mediante las tasas de interés. Y
muchas personas piensan que ¿no? Al no tener deuda personal, no pagan deudas. Y eso no es cierto, porque cada vez que, por ejemplo, ¿no? Yo compro pan, yo compro agua mineral, yo no, viajo en taxi, etcétera, etcétera, una parte de este costo será pagado para devolver no pagar las tasas de interés. Entonces, nosotros pagamos este tipo de tasa de interés indirectamente también. Entonces, la señora Kennedy se dedicó a estudiar, ¿no? Y se dio cuenta de que el 80% de los alemanes pagan más que, ¿no? Ganan, ¿no? Con ese sistema, mientras que solo el 10% de los alemanes ganan más que pagan. Entonces, por ahora, esta es la primera parte, y ahora le doy palabras a, bueno, Esther. Hola, me llamo Esther. Yo había pensado, más que daros una charla, os había pensado poneros manos a la obra. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, sí. Vale. Manos a la obra Súper. significa que os voy a hacer una especie de juego de rol, donde os voy a presentar con dos escenarios. En un escenario sois mercader de una moneda social o de una moneda diseñada que se comporta como el dinero actual que tenemos, en cierto modo, y en el otro escenario vais a ser mercaderes en una situación, una moneda con oxidación. ¿Vale? Y os voy a poner en grupos. ¿Conocéis los breakout groups en Zoom? ¿Sí? Sí, vale, bueno, os voy a poner en grupos de 3 o 4 personas para que hagáis el ejercicio de empezar a contar cuánto cuestan las cosas y cuánto no. ¿Vale? Os voy a explicar primero los escenarios para que así cuando hagáis el ejercicio sepáis exactamente. ¿Os parece? Buenísimo. Bien, bien. Vale. Pues a ver, voy a compartir pantalla para que veáis un poco cómo explico los escenarios. Dejadme que lo encuentre. Está aquí. Aquí. A ver. ¿Veis? ¿Qué veis? Sí. ¿Veis certificados? Le llamo a las monedas estas certificados moneda, porque en aquella época era un billete. Ya veréis, lo veréis en las fotos, que después detrás se sellaba un sello, y ese sello en un escenario o en otro varía. Vamos a ver. En el escenario es un ejercicio que hago a veces con los estudiantes para que ellos tomen la decisión de diseño de una moneda de estas, de un certificado moneda sello. ¿Vale? Una de ellas se comporta como la diseñada por Silvio, con las ideas de Silvio Gesell. Y es que, como veis aquí, veis que tiene 12, 4 y 2, 6 y 4 y 2, 6, 12 cuadraditos, donde en una fecha determinada del mes, creo aquí no se ve bien la foto, puede ser a principios de mes o a final de mes, han de comprar un sello, pegarlo, simplemente para que mantenga su valor face value, como se dice en inglés, el valor que está printado. Valor nominal, sí. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que el billete lo puedes usar tal cual, con su valor, ¿cómo dices que se dice, Miguel? Valor nominal. El valor nominal, gracias. Me faltan el lenguaje en castellano. Su valor nominal lo puedes usar tal cual, así, hasta el día del sellado, que ese día de sellado ya... ¿Me oís? Pensava que parlaves. Ese día de sellado pagáis el sello, se paga el sello para poder seguir manteniendo su valor nominal. ¿Vale? Funcionaría así. Os he hecho un ejemplo aquí para que veáis. Frank, que es una persona en paro, está casado y con 2 hijas, recibe en moneda por trabajar, estos son a precios de aquella época, de los años 30, pero recibe por trabajar 8 horas cortando leña, recibe 60 céntimos en moneda nacional y $1 en moneda de sello, en moneda en certificado moneda, ¿vale? Ese mismo día, para que veáis, vamos a hacer 2 o 3, simplemente que veáis cómo funciona la moneda de Silvio, con las características de Silvio. Ese mismo día, Frank va al supermercado donde compra comida que vale 1,20 y la paga el $1 que ha recibido por el sueldo en certificado moneda
más los 20 céntimos en moneda nacional. O sea, el certificado de moneda lo usa como si fuera un dólar normal. Un dólar suyo, normal. Al día siguiente, pues el tendero de la tienda necesita reparar algo que cuesta 2,13, paga al electricista 1,13 en el dólar de la moneda nacional y el $1 sigue manteniendo su valor, el certificado moneda. ¿Vale? Y así, así pasa lo mismo, y aquí resulta que llega el 1 de mes. El 1 de mes es la fecha en la que se han de estampar los sellos para que la moneda mantenga su valor nominal. Y entonces lo que hacen es, a ver, el día siguiente, Martín quiere comprar calcetines a la señora Calzas Largas por valor de $3. Paga $2 en moneda nacional, o sea, le queda $1. Pero ese dólar que hasta ahora se había estado pagando, hasta ahora todo esto lo hemos pagado tal cual, lo hemos usado como si fuera un dólar normal, el certificado moneda. Ahora para que mantenga ese valor nominal se han de comprar sellos, aquí es de 3 céntimos, esta tiene una carga de 3%. Los pega el sello al certificado moneda y ahora paga con el certificado moneda ahora sellado. Entonces quiere decir que en este momento, el 1 de mes, los calcetines, le han costado $3.03, un poquito más, en vez de los $3 que marcan. ¿Vale? Hasta el 1 de mes lo usas tal cual, se usa como por su valor nominal. El 1 de mes has de pegar la estampita. Y entonces te cuesta un poquito más, te cuesta usarlo un poquito más. ¿Vale? Ese es un escenario. El otro escenario está basado en unos certificados moneda que existían en la misma época, en los 30, en Estados Unidos, y que eran son más intuitivos, por lo menos cuando yo lo explico a los estudiantes, porque se comportan mucho más como el dinero que tenemos actualmente. También, como veis aquí, se pegan también estampitas, ¿vale? Sellos, pero en vez de pegarse la estampita en una fecha determinada, el 1 de mes, por ejemplo, se pegan cada vez que se hace una transacción, que se usa el certificado moneda para comprar lo que sea. Funciona un poco como nuestro impuesto, el IVA. No sé cómo se llama en América Latina el IVA, pero el impuesto sobre las transacciones, que pagamos cada vez que vamos a una tienda, pagamos un impuesto sobre transacciones que ya está añadido al precio en general. ¿Sí? Funciona igual. Entonces, lo que se carga... Vamos a hacer el mismo ejemplo, así os llevo un poquito para que veáis la diferencia y después hacemos el ejercicio. Entonces la misma persona, Fran, también en el paro, con 2 hijas, tal, recibe 60 céntimos en moneda nacional y $1 en certificado moneda. Ahora quiere usar ese certificado moneda en el supermercado. Entonces, antes pagaba $1 en certificado moneda y 20 en los céntimos, pero ahora aquí, al usar el dólar en certificado moneda, tiene que pagar 3 céntimos para poner el sellito, ¿verdad? Porque es cada transacción. ¿Estáis conmigo? Sí, vale. Decidme que no, levantad la mano que no veo, o ponéis en unmute y ponéis el sonido y así os oigo, porque no se os ve bien a todos la cara, ¿vale? Bueno, y así, la verdad es que vosotros sabéis bastante de dinero, no sé si me tengo que enrollar. ¿Os parece que vayamos a los escenarios? ¿Os Sí. pongo a hacer de mercaderes? Vamos. ¿Sí? Venga, vamos. Pues los 2 escenarios. El primer ejercicio que os voy a poner es el que es el escenario más familiar a nosotros en general, porque se comporta como la moneda, o sea, se carga la transacción en vez de una fecha determinada. ¿Vale? Esto es lo que os voy a dar. Podéis hacer una foto, pero también os lo voy a mandar por el chat. Os voy a mandar una página para que lo podáis rellenar en grupo. Pero por si queréis hacer, por si no os llega o tenéis mala conexión, haced una foto a la pantalla y así lo tenéis ahí siempre cuando os ponga en grupo. Porque cuando os ponga en grupo, mi pantalla se os va, la vais a dejar de ver. Esto es lo que vais a hacer. Vais a ser unos comerciantes, ¿vale? Os voy a poner en grupo de 3 o 4 personas y vosotros sois el comerciante, tenéis que reabastecer vuestra tienda. Os habéis quedado sin verduras, sin carne, sin cosas y tenéis que reabastecer para poder seguir vendiendo, ¿vale? Tienes moneda no oxidable, o sea, como la de ahora, como la de las estampitas de Estados Unidos, que se cargaba la transacción. Tenéis moneda no oxidable por valor de $1.250.
¿ok? Y 500 dólares en moneda nacional. Ahora, necesitas urgentemente, porque es lo que más vendes y no tienes, necesitas verduras por 200 dólares. Se la compras a un agricultor vecino. Necesitas ternera por 900 dólares. Y si te sobra dinero, no te importaría cerillas por 100 dólares. Estás reabasteciendo. Ahora tienes 3 formas. ¿Era para mí? ¿No? Ahora tenéis 3 formas de pagar, de comprar, o sea, de pagar por lo que a vuestros proveedores. Podéis decidir pagar en dólares y entonces hacéis los cálculos, cuánto os valdría la verdura, cuánto os costaría la verdura si pagarais en la moneda nacional, en contante. ¿Cuánto os costaría la verdura si pagarais en moneda sin oxidación? Contando con los 3 céntimos que hacen. ¿Y cuánto valdría si pagáis a crédito? Todos los proveedores os dejan pagar de cualquier forma, ¿vale? ¿Vale? Si pagáis a crédito tenéis un tipo de interés del 1% y si pagáis con moneda de oxidación pues es el 3% de la transacción. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues lo que voy a hacer, a ver si, ¿cómo hago esto? Lo que voy a hacer, si os puedo poner, dejar de stop share aquí. Os voy a poner en grupos de 3 o 4 personas. ¿Qué os ha parecido el ejercicio? Buenísimo. ¿Sí? Muy lindo por la interacción y aparte porque uno, digamos, produce de otra manera, ¿no? Así que no importa, Miguel, que hayamos tenido que entrar y salir mejor. Fue divertido. Sí, de todo se aprende. Bueno. Sí, Miguel. No da tiempo para pensar. ¿Qué tiempo extra, un plus. Un plus para pensar. Un plus para pensar mientras nos reintegramos todos en el grupo, chicos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Habéis llegado a alguna primera reflexión inicial? ¿En qué nos sale más caro comprar? En certificados. En certificados. Sí, 1212. Si es que es, pero 3%, no 3 céntimos. 3%, sí. Ya, ajá. No, 1236. A ver, Luego, perdón. intuitivamente, bueno, vosotros sois un grupo que sabéis mucho de monedas locales. Igual decís, bueno, yo me gasto de todos modos la moneda local porque esta no la puedo usar más que aquí. Mis alumnos, la reacción es, uy, primero lo compro con la moneda que me sale más barata, ¿no? Con la moneda nacional. Y la reacción es la que nos acostumbran a pensar, ¿no? Después 1236, ya perdón. qué es la moneda local y que es para separar el ahorro del consumo y todo esto, pues ya empieza a pensar distinto. Pero la primera reacción es en moneda, en dólares, en moneda nacional, porque así me sale más barato, ¿verdad? Os voy a poner la combinación que me suelen poner los estudiantes. A ver si lo puedo volver a compartir. Aquí. Aquí. Solemos rellenar Uy, ¿qué ha pasado? Esta es la combinación que me suelen hacer. ¿La veis? Cogen lo más caro, o sea, la ternera, que es lo más caro, lo intentan pagar con la moneda más barata, que es la nacional. ¿Ves? Los 500 dólares. Lo siguiente más barato resulta que es el crédito. Y entonces me lo compran a crédito. Y ya después, solo después, cuando ya se les acaban los dólares y el crédito, han conseguido el tope de crédito, entonces empiezan a usar la moneda local. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, pasamos de comprar las cerillas. ¿Hola? ¿Estáis ahí? Hola, sí. ¿Vosotros llegasteis a comprar las cerillas? Sí, hemos comprado todo nosotros. Vosotros comprasteis todo. ¿Con qué monedas? En dólares y a crédito. En dólares. ¿No llegasteis a usar la moneda nacional? ¿La moneda local?
No, es que eso es lo que nos llamaba la atención, me llamaba la atención. $200. Es que era la moneda más cara. Sí. Y así era. Así era. Estas son las monedas de los años 30 como se implementaron en muchas provincias de Estados Unidos. En muchísimas provincias de Estados Unidos. Claro, es que como todos los ejercicios siempre están como las trabas lingüísticas, ¿no? Porque con combinación más óptima puede ser en términos financieros o puede ser en términos sociales. Sí, hay muchas formas de pensar, sí. Exactamente. No me ha quedado claro el anunciado que dice sin oxidación. Uh-huh. Debería ser con oxidación, ¿no? No, este que habéis hecho es sin oxidación. Este que habéis hecho, la oxidación es, la tasa es en base al tiempo, a cuánto tiempo transcurre. Este no ha sido en base al tiempo, sino cuando se cobra es en el momento de la transacción, ¿verdad? Vale. Vamos al siguiente ejercicio que lo vas a ver enseguida. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es, a ver si lo tengo, es este. Es el mismo ejercicio, o sea, el mismo enunciado, la misma tabla para rellenar, que ahora ya la sabéis rellenar, ¿vale? Que os va a costar mucho menos, pero ahora hay que repensar la tercera columna, porque en esta es en la que cambia la forma de tasar el certificado moneda, ¿vale? Es el 1%, sí, ¿era el 1%? Sí. Es el 1%, pero para que sea igual podríamos hacerlo el 3% también, de hecho. Para que sea lo mismo que el anterior, para que sea equivalente, en vez del 1%, ahí me he puesto mal, que sea el 3% en certificado moneda, pero el 3% en 2 días. Hoy vale lo mismo. Hoy no tenéis que poner sellos, ¿entendéis? En el certificado moneda con oxidación, los sellos se ponen nada más que el 1 de mes. Y estáis a 28. Bien. ¿Sí? Y vale también un 3%. Y me he equivocado al escribirlo. ¿Estáis conmigo? Sí. Entonces valdría lo mismo que en dólares, porque no tiene oxidación hasta el 28. Exactamente. Compraría todo con esa moneda. Hacemos el ejercicio, van a ser 3 minutos esta vez. Y ya no que me necesitáis. Vosotros lo pilláis enseguida. ¿Os dio tiempo a acabar el ejercicio? Sí, tranquilamente. ¿Qué elegisteis? ¿Cómo rellenáis? Todo con moneda oxidable. Sí. ¿Y compráis de todo? Sí. ¿Sí? ¿Y os sobra? Compras hoy. Y compras hoy. Compras hoy, ¿verdad? Nos quedaron $400. Sí. Y incluso más, ¿no? Os queda también 450. moneda oxidable. Claro. Sí. $450 quedaría porque podríamos pagar 50 de los que nos sobran para comprar todo en créditos y 50 en dólares. Entonces nos quedaría 450. Creo yo. No sé. lo pillo. ¿No podéis pagar 50 todo con la en moneda moneda. oxidable? Ah, Todo sí. con la moneda. Lleva razón. Sí, utilizando todo. Exacto. 1250. Sí, ahora te... 1200 para la casa y los 50 al ayuntamiento. Y 50 Como dólares. mercaderes, ¿cómo relacionáis al dinero en el primer escenario y cómo relacionáis al dinero? Sí, y cómo relacionáis al dinero en el segundo escenario. ¿Os cambia la relación al dinero? Como vendedor sería. Sí, como vendedor. Sí. Bueno, o sea, que te estás comprando para proveerte. Bueno, el segundo te estimula a comprar rápido. Sí. La diferencia. Y más económico. Y más económico. A pesar de que era la misma carga y todo. Y fluye más rápido el intercambio, ¿no? El dinero, exacto. Ajá. Es la velocidad, ¿no? El dinero circula más rápido, es la velocidad. Esto es exactamente lo que quería Gesell. Promover la velocidad del dinero. Miguel ha presentado qué es lo que estaba pasando en Europa y en el mundo occidental en aquella época,
era que había una gran deflación. La deflación hace que la gente no se quiera gastar el dinero, porque dice, bueno, hoy me cuesta algo 10, pero mañana me cuesta 8. Pues no me lo voy a gastar. Y Gesell, una de las soluciones que vio es decir, bueno, hay que intentar que el dinero circule, porque si no circula es cuando la gente no tiene trabajo, no... Y lo que hace la oxidación es que la gente se lo quiera gastar. Meter el dinero en circulación otra vez. Porque el ahorro lo que hace es sacarlo de la circulación, ¿no? Entonces hace que nos relacionamos distinto al dinero. Hola. Y, entre otras cosas. Esther, ¿puedo hacer un comentario? ¿Perdón? ¿Te puedo hacer un comentario? Por supuesto. Claro. A ver, yo creo que es realmente relevante hacer un análisis contextual, ¿no? Porque cuando Gesell hace la propuesta, ciertamente había un tema muy profundo de deflación, ¿no? Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista monetario, una crisis es falta de circulante, ¿no? Sin embargo, yo creo que la situación de contexto actual es bien diferente a la de Gesell, ¿verdad? Yo sigo muy enamorado del tema de la oxidación. De hecho, esta criptomoneda respaldada por CO2, estoy pensando en hacerla oxidable en el tiempo. Ciertamente el bosque no se oxida en el tiempo, pero sí se degrada como un proceso entrópico normal. Lo que estoy diciendo es que el contexto económico de Gesell al contexto económico de nuestros días es diametralmente diferente. Y yo creo que oxidar la moneda nos puede hacer gastar más dinero más rápido en productos y servicios que no son ambientalmente amigables. Y eso puede acelerar la degradación ambiental. Entonces creo que el tema es bien profundo para evaluar. Sí, sí. Julio tiene en el chat una pregunta parecida. ¿El incentivo que generaría esa velocidad de circulación de dinero podría provocar una demanda exponencial, que es lo que lleva a tu preocupación, Eric, que es, bueno, nos cargamos el ambiente si seguimos consumiendo, ¿no? Uno de los problemas digamos, el sistema hegemónico, la única relación económica que tenemos a través del sistema económico es el precio a través de la moneda, ¿verdad? Sí. Y normalmente el sistema... con toda la mala fe y la alevosía, invisibiliza los problemas sociales y ambientales que hay detrás de un simple precio, ¿no? Entonces, sí. Y entonces lo que se puede hacer, y aquí entramos ya en el terreno de diseño, ¿no? De una moneda y de tal. O sea, no, Gesell pensó la moneda para una moneda nacional, o sea, pensó el tema para una moneda nacional. Nosotros la estamos probando en una moneda local, ya es una diferencia. Y entonces, pues igual se puede limitar, igual que World lo limitó a esa moneda local, igual se puede limitar para determinado tipo de transacciones que sean servicios, que no nos carguemos el ambiente, que sea que me ayudes a cuidar a los niños, que me des clases de lo que sean servicios, ¿no? Que mi vecino que tiene 80 y tantos años, que está soluco todo el día, pues que le ayudemos y le pasamos a tomar un café y a resolver unos crucigramas juntos, ¿no? Otro tipo y que la gente lo vaya... Se puede... Ahí entramos en el terreno de diseño, yo creo. Pero es para discutir. Os puedo contar lo que pasó en Wordle, que lo estudiaron economistas de la época, fueron de Francia a estudiarlo, fueron un montón de otros países. Puedo contar lo que pasó en Wordle y si quieres después abrimos la discusión pues para eso, hasta qué punto es relevante ahora o no. ¿Queréis? ¿Sí? Pues sí, buenísimo. Y bueno, es que de mi parte también hay esta es la segunda parte. Entonces, primero quisiera que termine Esther y yo también, entonces no termino rápidamente mi segunda parte y después abrimos ese debate. Vale. A ver, comparto otra vez lo que cuento qué pasó. Ahí veis, ¿no? ¿Qué pasó en realidad? Sí. Pasó tanto que es conocido hoy como el milagro de Wordle. Y muchos economistas hablaban de ello como el milagro de Wordle, economistas contemporáneos de la época. Fueron de Irving Fisher, el gran economista americano de la época, de la Gran Depresión, fue a estudiarlo también. Pasó esto.
En el pueblo decidieron imprimir billetes por valor de 32.000 shillings. Shillings era lo que se usaba en la época, por 32.000, en denominaciones de 1, 5 y 10 shillings, con oxidación, que se depreciaba no 3%, como os he puesto el ejercicio, sino un 1% al mes. O sea que aún más proclive a que se use más. Tenían la posibilidad de cambiar, o sea, los tenderos tenían la posibilidad de cambiar la moneda por la moneda nacional. Y para ello había dado la iglesia una donación que la habían puesto en el banco local para los tenderos que quisieran la moneda nacional, pues para comprar productos de fuera de Worgel que hubiera que pagarlos en moneda en shillings, ¿vale? Una cosa que hicieron que resultó ser muy importante es que a la hora de distribuirlos, o sea, porque esto los imprimió el alcalde, el Untermungenberger se llamaba. A la hora de imprimirlos, de distribuirlos, los distribuyó a través de salarios. Había una gran tasa de paro con la crisis y la deflación, había una gran tasa de paro. Entonces decidió que fuera una moneda para un gran programa muy ambicioso público, de obras públicas, para crear trabajo, simplemente. Y entonces, a los que estaban en el paro por ciento, el 100% del salario se les pagaba en la nueva moneda. Y a los funcionarios públicos que quisieran, se les pagaba el 50% de su salario en la moneda con oxidación, y más tarde llegaron hasta aceptar el 75% de su salario. ¿Vale? Así fue como se diseñó. Se podía pagar en los impuestos locales en moneda. Entonces era la forma en que volvía al ayuntamiento la moneda local. Que hoy esta moneda, esto es raro, esto no, enseguida fue súper obvio que, claro, como habéis hecho vosotros, la moneda esta circulaba mucho más rápido, la gente se la quería gastar. Y entonces todas las tiendas enseguida la aceptaban. Hasta el punto se lo querían gastar que la gente empezó a pagar los impuestos con antelación. No solamente a pagar la deuda que debían de impuestos, sino a pagar los impuestos con antelación en la nueva moneda. ¿Vale? Y entonces la moneda se pagaba a la gente en el paro por obras públicas y muchas veces llegaban al ayuntamiento de vuelta el mismo día, por pago de impuestos retrasados. O sea que circulaba muy rápido, muy rápido. Una de las grandes preocupaciones siempre que hay con que se imprima dinero es que haya inflación. Esto lo estuvo mirando Irving Fisher muy, muy bien y solamente, o sea, no hubo inflación de precios en nada más que en un producto, en la leche. Y Irving Fisher, el economista, atañe el aumento de precio de la leche a que no era local, sino que era de un pueblo vecino y había que incluir unos costes de transporte y tal que no estaban incluidos y que era un poco más difícil. Así que no se atribuye el incremento del precio de la leche a que se imprimió más dinero. ¿Sí? ¿Qué se consiguieron hacer? Se compraron materiales para las obras que venían de fuera, claro, de Worgel, con una subvención de gobierno provincial de 100.000 y se hizo una gran reconstrucción de la zona. Se renovó la estación de tren, se construyó una pista de esquí, que la veis aquí, se renovó el ayuntamiento, se terminaron toda la infraestructura de desagüe y de alcantarillado, se hicieron lámparas públicas en las calles, ¿qué más? Se hormigonó el depósito de agua, bueno, un montón, se acondicionaron los bosques que había en la zona. Y esto llevó a mucha gente, atribuye que hubo un aumento del turismo y se atribuye a que se mejoraron todas las infraestructuras públicas tantísimo. A él se le llegó a conocer como el milagro de Worgel y entonces empezaron otras ciudades de la zona del Tirol empezaron a emitir su propio dinero. En junio de 1933, el alcalde de Worgel hizo una reunión, o sea, en Viena, con otros 170 alcaldes de otros 170 pueblos, ¿no? Que querían también introducir el dinero mágico. Esto es 1933, es
otra época totalmente a la que tenemos ahora, donde donde los fascismos estaban de auge, donde había una centralización del poder mucho más fuerte, donde había unos aires de autoridad y de dictatoriales muy fuertes, ¿no? Y entonces el Banco Central austriaco dijo que esto era ilegal, que esto era dinero falso, que no podía ser, y les cerró el ayuntamiento, y les cerró el experimento. Y en cuanto los cerró, volvió a caer Bruegel en la depresión, por supuesto. Pero lo que nos ha dejado es un experimento que duró 13 meses y que nos ha mostrado cómo funciona la oxidación en una moneda de uso geográficamente limitado. Una pregunta, ¿cuántos habitantes había entonces? No llegaban a los 3.000, era un pueblo pequeñito. No llegaban a los 3.000, no te lo sé decir exactamente, bueno, pero era pequeño. No, era 4.200, si me lo recuerdo. Ah, pues 4, mira. Tú, y ahora gracias, serán como 18.000, sí. Y sí. No sé si hay alguna pregunta urgentes o no, si no, bueno, yo termino mi parte. Bueno, sí. Ok, entonces, como Esther ha explicado bastante cosas, ahora, bueno, trato de solo no mostrar cosas, no, lo que no ha hablado Esther, ¿no? Entonces, bueno, de la moneda, ya ustedes conocen bien, ¿no?, este tema de la libre moneda, entonces no voy a hablar demasiado, simplemente les muestro esa imagen de que también en Argentina hubo un intento, aunque no llegó a concretarse, de introducir una moneda oxidable allá. Bueno, entonces ahí ustedes ven ese billete en castellano sin tener que buscar traducciones. Y bueno, ahora refresquemos. ¿Cuál es la diferencia entre inflación y oxidación? La inflación significa que, bueno, yo por ejemplo sigo teniendo $100, pero hoy puedo comprar, por ejemplo, hoy una hamburguesa es... Entonces, hoy la hamburguesa... Si no, no podría ganar. Entonces, hoy, por ejemplo, la hamburguesa vale como, bueno, por ejemplo, $5, entonces tengo que, bueno, pero puedo comprar 20 hamburguesas, ¿no? Por $100 que tengo. Pero en caso de inflación, por ejemplo, sube de 5 a 6, ¿no? La hamburguesa, el precio de la hamburguesa sube de 5 a 6 dólares, entonces ya no puedo comprar 20, sino 16. Mientras que en caso de la oxidación, la hamburguesa sigue valiendo $5. Solo que, bueno, mi billete va caducando y cada mes, por ejemplo, tengo que poner ese sellito de como $1 o quizá, bueno, 50 centavos de dólar, etcétera, etcétera. Entonces, en caso de inflación, lo que cambia es el precio. En caso de oxidación, lo que cambia es el valor que tiene cada billete. Y ahora tengo que entrar en la matemática, un poco de matemática, pero es una matemática muy interesante que nos explica cómo se puede cambiar la visión, ¿no?, con la moneda oxidable. Hoy en día eso ya es un lujo, pero anteriormente era posible depositar dinero y cobrar 5% de tasa de interés por año. Entonces, por ejemplo, si yo deposito o bueno, suponiendo que todavía si existiera eso, ¿no? Por ejemplo, yo pongo $1.000 en mi banco y en un año tengo 1.500, en 2 años tengo $110 y 50 centavos y cada 15 años mi dinero se duplica. O sea, aquí se ve que en 2035 yo tengo más que casi $2.079, ¿no? Eso significa, pero eso significa que, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito $1.000, pero dentro de 10 años, entonces no necesito $1.000, sino solo 600
14 dólares. O sea, ¿no? O sea, si yo tengo un proyecto que va a rendir $1.000, pero solo en 2030, dentro de 10 años, ¿no? Ese proyecto vale solo 614 dólares. O sea, se descuenta mi propiedad del futuro. Mientras que ese paradigma cambia con la oxidación. O sea, por ejemplo, en caso del 5%, ¿no? Por año de oxidación, bueno, ya no sigo más, bueno, demasiado las cifras, pero sabemos que ¿no? Mi dinero va ¿no? decreciendo. Pero eso significa que, por ejemplo, ese mismo proyecto que en 10 años va a valer $1.000, ahora vale 1.670. O sea, se aprecian las propiedades del futuro. Digo todo esto porque Bernard Lietaer, ese experto belga de monedas sociales que lamentablemente falleció el año pasado, hizo este cálculo. Entonces, él no hablaba de dos proyectos, de pino y roble. Ambos proyectos cuestan $10, pero si inviertes en el pino tienes $100 dentro de 10 años. Si inviertes en roble tendrás $1.000, pero en 100 años. Entonces, ¿cuál proyecto es más rentable? Entonces, en base a la lógica que acabo de explicar, hice este cálculo. Entonces, ¿no? Ahí se ve también en la imagen que ¿no? En caso de la tasa de interés positivo, el proyecto, el pino, ¿no? Que va a valer $100 dentro de 10 años, ahora vale $61.39. Mientras que el roble, que va a valer $1.000, pero solo en 100 años, vale solo $7.60. O sea, ¿no? Sería un desperdicio ¿no? Invertir en el roble. Sería mejor directamente y no poner mi dinero en un banco y esperar que en 100 años se duplique por más de 100 veces. Pero la lógica se invierte, ¿no? Y de hecho, no sé, entonces el roble vale mucho más que el pino. Y esa lógica es muy importante porque, según Lietaer, era esa moneda oxidable que se usaba en paralelo con la moneda tipo oro, que en Egipto antiguo y en Europa medieval, sobre todo en el siglo XIII, nos sirvieron para desarrollos más justos y duraderos. O sea, él solía decir que no era por casualidad que aquellas pirámides, ¿no? De egipcias que todavía duran hasta 2.000 o 3.000 o 4.000 años, ¿no? Se construyeron gracias a esa moneda oxidable. Y también en Europa, sabemos que, por ejemplo, la Catedral de Colonia en Alemania, ¿no? Se construyó justamente en esa época cuando la moneda oxidable traía prosperidad a la gente. Bueno, Kim Gauer, bueno, ya creo que muchos de ustedes conocen ya Kim Gauer, solo me limito a decir que aunque Kim Gauer está en Alemania y Bergel está en Austria, están, ambos lugares están muy cerca, o sea, serán como 70 kilómetros o quizá aún menos, y entonces era más o menos en la misma zona donde se habla alemán, donde se ha implementado esta experiencia. Por último, yo estaba pensando si hoy en día un Estado emitiera una moneda oxidable. Bueno, petro no es una moneda oxidable, pero bueno, era simplemente me refiero a esa moneda porque es una moneda emitida por un Estado. En ese caso, bueno, yo estuve pensando que, bueno, si la moneda oficial fuera oxidable,
por supuesto se impulsaría la compra de bienes y servicios nacionales, pero el problema es que en el mercado de divisas, por ejemplo, entre dólar, peso colombiano, peso argentino, real brasilero, etcétera, nadie querrá comprar una moneda oxidable de este país. Entonces, del mismo modo que la moneda oxidable no era la moneda local dentro de Egipto o dentro de ciertas zonas europeas en el pasado, mi recomendación sería que la moneda oxidable sea una moneda complementaria que se use en una determinada área geográfica. Quizá en caso de Europa podría ser un país o una región, ¿no? O en caso de Latinoamérica, bueno, podría ser quizá, ¿no?, una moneda paralela nacional o una moneda que quizá no sirva, por ejemplo, solo para Antioquia, Colombia, o Córdoba, Argentina, o no sé, bueno, veremos. Y para terminar, tengo una propuesta, ¿no? O sea, a mí me interesaría ver si se puede implementar una moneda oxidable electrónica, pero con alto porcentaje de oxidación, para pagar, ¿no?, por ejemplo, como renta básica, más o menos como lo que proponía Silvio Gesell, o para complementar la pensión de las personas mayores. O sea, ustedes ya no se enteraron de que, ¿no?, la moneda oxidable en Virgil sirvió para que la gente adelantara el pago de impuestos. Pero ¿cómo sería si con esa moneda oxidable se pudiera cotizar, ¿no?, adicionalmente? O sea, yo ahora tengo $200, ¿no?, de sobra, pero solo en moneda oxidable. Entonces, por ahora no necesito. Entonces, no cotizo más $200 en la seguridad social para que, ¿por qué? Porque cuando yo mismo sea jubilado, yo quiero cobrar más pensión. Bueno, esto es una propuesta que tengo y bueno, tendría que realmente hablar con otros economistas para ver si esa propuesta es viable, pero bueno, ahora quisiera empezar el diálogo, bueno, el debate con ustedes. Gracias. A ver, ¿quién quiere hablar? Diego. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que siempre fue mi duda con respecto a las monedas oxidables. En el ejemplo, en el ejercicio, esa moneda nosotros la teníamos que gastar el día 28 y a fin de mes había que comprar una estampilla para mantener el valor. Ujú. Mi pregunta es la siguiente. Ese día 28 van a haber muchas personas queriendo gastar sus monedas, pero los comerciantes, sabiendo que esa moneda puede devaluar en un tiempo ya definido, van a empezar a aplicarle una especie de interés, que podríamos decir que vendría a ser algo parecido a la inflación. Si bien no es inflación en los términos teóricos, pero sería una manera de aumentarle especulativamente el valor de los bienes para protegerse de la futura disminución del valor de ese billete. Esa misma duda se me planteó y me la han planteado muchas veces como un punto desfavorable para este tipo de monedas oxidables. Si Ahí bien la tienes gente los mecanismos de mercado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, dices, es lo que al consumidor y que al final le va a salir más caro al consumidor. Puede ser así, puede ser que haya muchos mercaderes que digan, bueno, yo no te lo paso y competir a través de eso, puede ser así. Puede ser que digan, bueno, pásamelo, que entonces así voy al ayuntamiento y pago los impuestos o las licencias o lo que tengan que pagar. Entonces hay muchos comportamientos que se pueden dar. Uno es ese. Está bien, está bueno que me lo diga así como opción porque siempre fue esa mi duda y yo decían,
Quizá había algún otro mecanismo que no lo estaba viendo, no lo estaba teniendo en cuenta. Claro, ahí depende de los mercaderes si ellos se ponen de acuerdo o no, o... Claro, ¿cuántas hay? Y si eres la única tienda que vende de eso, pues puedes igual hacer eso, pero si tienes 20 tiendas más que venden la verdura, igual se ponen a competir en base a eso. Pero, y piensa también, eso es una... Y que solamente durante esos días, el resto del mes, la gente va a querer seguir circulándolo, ¿no? Eso es lo bueno, que hay cierta previsibilidad. Yo hoy por hoy estoy en Argentina, y en Argentina nosotros tenemos inflación. Entonces pensaba en eso, de esa moneda aplicada en épocas de deflación. Pero hoy por hoy en Argentina cualquier persona tiene su memoria, una economía con inflación. Nunca se imagina una economía en deflación. Entonces, plantear algo similar es como agregar Sí, ahí lo que es componente que es una moneda inflacionario local. más. Y entonces, bueno, Claro. pues te da igual, o sea, igual mantiene el valor, o esperas que mantenga el valor que vuestra moneda no la mantiene. Pero sí, Claro. sí. Bien, gracias. A Bueno, ti. y GaiaUnion.com. Vale, no, pues yo solo quería compartir que definitivamente estas reflexiones terminan siendo, pues, no sé cómo decirlo, pero superficiales a la manera, al punto de lo que siento que deberíamos estar yendo las personas que nos cuestionamos estas, pues como las dinámicas de la economía, porque bueno, sí, precisamente evaluarlo así como lo que estamos haciendo, el ejemplo del compañero anterior y demás, pues todo eso genera como reflexiones, pero siguen siendo muy aisladas de la realidad en la que vivimos inmersos, y no digo las reflexiones en sí, sino las posibles enmiendas a los ejercicios económicos en los que estamos inmersos la mayoría, y eso, ¿no? Es como, por ejemplo, estamos hablando de las monedas oxidables y aunque ya lo mencionamos, ¿no? Como no necesariamente estamos queriendo impulsar el consumo eh, porque sí, solo porque se va a oxidar la moneda, sino un consumo consciente en el que si una persona va a comprar es porque sabe que necesita un producto y realmente le conviene, y precisamente no necesariamente entrar en una competencia, digamos, de mercado de quién ofrece mejores tasas, o bueno, en fin, son tantos temas que claramente no va a resolver nada en mi intervención, pero sí plantear como la invitación Y, a que y estos ahí grupos... estamos en el diseño o sea, ahí entramos en el terreno de diseño de la moneda, ¿no? El diseño de la moneda no es solamente con oxidación o sin oxidación, es también qué tipo de productos se compran o se pueden vender con ellos, con qué comerciantes hacemos. Queremos que se pueda usar en comercios como IKEA y, bueno, te estoy dando ejemplos suecos, pero que son totalmente transnacionales, igual no queremos, ¿no? Entonces, o queremos solamente que sean comercios locales, granjeros locales. Ahí estamos entrando en el diseño de la moneda. Sí, esa era la Bueno, lo invitación, que ¿no? yo Como de llamo pronto diseño de la moneda, proponer ¿no? Que es mucho más espacios. allá que simplemente oxidación o no oxidación. Sí, y la propuesta concreta es generar, pues de hecho ya lo estamos haciendo con otro grupo paralelo a este, que es generar un espacio todos los sábados, desde las 10, o sea, una hora antes de este espacio, para eso, ¿no? Para profundizar en qué propuestas reales, no a manera de reflexión, sino a manera de propuestas podríamos llegar a fortalecer las que ya existen y a crear las mejoras también. Gracias. Ahora ¿Claudia? Claudia, y después daré la Plasencia, por favor. Primero por Claudia. Gracias. Bueno, no, por un lado un poco esto que en realidad no es para nada superficial. Lo que estuvimos viendo es bien concreto, porque aparte existen monedas sociales en muchas partes. Bueno, en Argentina hay un montón de experiencias y hay acciones concretas, pero yo lo que quería rescatar de las presentaciones de Miguel y de la experiencia que presentó Esther es que hay muchas similitudes de la gran diferencia, digamos, de la propuesta de Hessel en el tiempo y en el espacio, con que resuelven necesidades, y entonces en el tema de resolver las necesidades,
Esas son cosas bien concretas y que están ocurriendo ahora. Y lo segundo tiene que ver con el rol, digamos, de no ser monedas que están aleatorias al Estado, que no son sacarlas del lado de la informalidad, porque justamente en la medida que tienen el reconocimiento, digamos, oficial, empiezan a cubrir más que las necesidades básicas materiales, sino que entran en el tema de los servicios, entran, digamos, en otras instancias que también son fundamentales para la vida de las personas. Así que creo que hay muchas similitudes, a pesar, digamos, de la diferencia en tiempo y espacio de lo que estuvieron presentando, reconociendo las diferencias, pero hay muchas cosas que son muy similares y que en este momento de pandemia, justamente me parece que es el momento, con esto que dice Esther, del diseño, digamos, de esa arquitectura de la moneda, que tal vez no tenga que ser una única, sino que deberá haber distintas en distintas partes del mundo para distintas situaciones. Así que bueno, un poco esa era la reflexión. ¿Quieres comentar? Ok, entonces ahora, bueno, sí, Arela, por favor. Así es, muchas gracias. Que no hay un modelo único, universal, sino que a las cualidades de la comunidad que la va a usar, ¿no? Y de la comunidad y su situación económica y su situación social y política. Sí. Arela, adelante, por favor. Sí, yo porque había una de las preguntas del chat, era si existía alguna experiencia actual, ¿no? Y yo estudié el caso de Venado Tuerto, que es una ciudad en Argentina, en la provincia de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y ahí surgen algunas cosas de esa localidad, digamos que no es grande, yo no me acuerdo si son 20.000, 30.000 habitantes, surge como un poquito de claridad sobre la dinámica de una moneda que se oxide cerca de la fecha de oxidación, porque ahí uno de los participantes preguntaba qué pasa cuando se acelera la velocidad de circulación, si tiene impacto inflacionario. Y también, pero vuelvo a repetir, es una comunidad pequeña, es un municipio pequeño y además tiene un grupo muchísimo más pequeño que practica en una feria con esta moneda, que en su momento fue una moneda, durante la crisis del 2000 en Argentina, fue un mercado grande con muchos participantes y luego se redujo, pero continuó, a diferencia de muchas otras experiencias que se suspendieron. Esta continuó, con lo cual da para poder estudiar durante mucho tiempo la dinámica de la circulación monetaria cuando se oxida. Y lo que ahí se notaba era que en torno al vencimiento, ellos inventaron un vencimiento, primero era cada 4 meses, luego lo pasaron cada 6 meses. Y lo que notaban era, yo noté, digamos, que cerca de la fecha de vencimiento se aceleran las transacciones, pero no había un impacto inflacionario. Incluso los que vendían no se hacían mucho problema, porque el descuento era del 5%. No sé si no había, o sea, tengo varias hipótesis de por qué sucedía esto, ¿no? Una posibilidad es porque no tienen mentalidad capitalista las personas, los vendedores, digamos, en este núcleo, ¿no? Con lo cual, perder un 5% porque me agarre justo el canje, no era problema. Entrevisté a algunas personas y me decían eso, que no era problema. En cambio, para el resto de los participantes que tuvieran créditos, había un ataque por gastarlos. Y ahí yo vi una contra de la oxidación, pero de nuevo digo, en este caso pequeño, es una pequeña muestra, pero que era una especie de algo que no queremos, que era un ataque de consumismo. Noté que la gente compraba lo que fuera con tal de sacarse los billetes de encima, ¿no? Y después la otra cosa interesante que surgió es que lo más interesante en este caso no era en sí mismo la oxidación, es decir, no era el hecho de que pierda valor la moneda, sino era el hecho de que venza el billete, porque ellos, que lo mismo pasa, digamos, el sellado, en este caso no era un sellado por mes, sino un billete que dice vence el 24 de diciembre, ¿no?
y se cambia, porque existe todavía, se cambia por una nueva emisión. Entonces, lo que permitía es algo que perdió la experiencia en Argentina, multitudinario al trueque, y también lo pierden muchas otras experiencias, es que como vence el billete, cada 6 meses hay que reempadronarse. Entonces vuelve a haber un control absoluto sobre el circulante, que en otras experiencias se emite, se da en forma de crédito, de multicrédito, y luego se pierde de vista si se usa o no se usa, con lo cual uno nunca sabe si falta circulante. Puede aparecer eventualmente alguien con circulante, y lo ingenioso, digamos, yo encontré como muy útil de la oxidación, incluso más que la pérdida de valor, el hecho, para la gestión de una comunidad pequeña, ¿no? El hecho de que se oxide, el hecho de que venza, que el billete no solo pierde valor, sino que no puede ser usado después de esa fecha de vencimiento. Y esa dinámica era muy útil, de hecho permitía encuadrar, en la experiencia de Venado Tuerto en su momento tuvo acuerdo con la municipalidad para pago de servicios, y hubo varios problemas. Por ejemplo, la municipalidad terminó quedándose en un momento con 3/4 partes del circulante. Luego hubo que hacer un convenio para ver cómo lo iban a reinyectar, lo inyectaron a través de programas sociales. Luego hubo que ver cómo hacer para que todas estas personas con créditos, pero que no fueran productores, pudieran incorporarse sin hacer colapsar el mercado. Bueno, esto nomás comentaba. Esther. Yo también querría saber si hay alguna otra experiencia contemporánea, digamos. Sí, bueno, en caso de, bueno, después de Kim Gauer había algunas cosas, pero bueno, no se me ocurre mucho. Quería, no, bueno, en relación a algunas preguntas que se han hecho, ¿no? Últimamente, quería comentar 2 cosas. Que en caso de Kim Gauer sí pedía a algunos comercios que ya, ¿no? Pusieran, ¿no? Esos sellos, ¿no? En las últimas semanas antes de la fecha tope. Pero bueno, de todas formas, ¿no? Esos sellos no podían ser, por ejemplo, 2 o 3% del valor, entonces no se podía generar, por ejemplo, 10 o 20% de inflación. Otra cosa es que si hay más, ¿no? Transacción, ¿no? En los últimos días antes de del vencimiento. Hoy en día, con la tecnología de, ¿no? Moneda electrónica, ¿no? Podemos hacer más frecuente, ¿no? la oxidación. O sea, por ejemplo, en vez de 1% de oxidación por mes, podríamos implementar una moneda oxidable de 0,2% cada semana. Entonces, ¿no? La gente ya no está tan, ¿no? como obsesionada a gastar, ¿no? a final de cada mes, sino, bueno, más o menos se regularizaría, ¿no? ese consumo. Y ahora le doy palabras a Diego. Buenas. Justo en relación a lo que comentaba Adela, me parece muy interesante. Me hizo acordar al artículo, me puse a leer el artículo sobre esa economía social naturalista de Venado Tuerto. Y es interesante la idea de que de ese vencimiento que se daba, porque incluso es un lugar para reunirse en determinado momento, está bueno eso, pero no había tenido en cuenta el tema del control del circulante, que me parece muy bueno, porque además a veces puede servir para controlar falsificaciones y demás. Y mientras tanto me quedé pensando que cuando hablamos de fechas de vencimiento, se pueden asimilar mucho a esos cupones de descuentos o los puntos de muchas aerolíneas y demás. Creo que incluso es el mismo criterio. Era por ahí mi puesta en común o pregunta quizás por si alguno también lo ve de esa manera. Esther. Se parece en el sentido de que los bonos o los puntos de los comercios también acaban, es una fecha tope. Lo único que la moneda, como la ha entendido Adela explicarla, se podría usar en más comercios, ¿no? No está limitada simplemente al comercio o a la aerolínea, ¿no? Pero sí.
yo quería, vuelvo a decir una cosa por esto que señalas, Diego. Para mí, cuando uno va a investigar algo, tiene algunas cosas en su cabeza. Para mí, cuando yo estaba escribiendo y me di cuenta que lo que ahí realmente servía, más que la oxidación, era el vencimiento. Porque en una comunidad pequeñita, quizás como vos decís, Miguel, se podría oxidar, si oxidaras al 0,02% por día, quizás la gente no lo sentiría como impacto. Pero el vencimiento permite una gestión adecuada. O sea, y de hecho es donde hacen agua muchas experiencias de monedas complementarias. Yo les diría, yo pienso así, si tuviera que hacer cualquier experiencia con moneda complementaria, pondría, no sé si oxido o no, pero que pongo vencimiento. Porque no hay otra forma de mantener el control, saber si la gente está participando o no está participando, si es necesario inyectar o no. Hay miedo, si yo inyecto más circulante y después me aparecen todos los que tenían moneda, bueno, eso nomás. Eso fue, nosotros acá en Santa Fe empezamos a usar una criptomoneda, un poco para fomentar intercambios más locales, y tratamos siempre de mantenerlo en un circuito pequeño, justamente por ese miedo, por la falta de capacidad para controlar el circulante, y porque sabíamos que podía ser muy probable que aumente el circulante, y nosotros respaldábamos esa criptomoneda en moneda local. Entonces un mayor circulante podría costarnos mucho. Entonces no teníamos una manera de controlar eso, y nunca lo pensamos con una especie de fecha de vencimiento, la verdad. Es muy interesante. Sí, pero bueno, un punto que bueno, quisiera abordar es que no, en caso de que una moneda oxidable sea electrónica, no tiene sentido introducir ese concepto de vencimiento, porque, porque o sea, la moneda sigue, ¿no?, existiendo, aunque bueno, cada vez con menos valor. Entonces quizá ahí, ¿no?, haya otro paradigma, pero habría que... Sí, me parece que igual podría ser que no sirva, pero me parece que igual se puede mantener especie de la edición de moneda, por ejemplo, en Argentina tenemos la moneda par, la edición del 2019, la edición del 2020, pues, por supuesto que enredaría todo, ¿no? Pero digo que se puede, incluso si fuera electrónica, ¿no? Porque de hecho bueno, habría que verle el mecanismo, ¿no? Pero lo que hacían en Venado Tuerto con moneda física es que cada uno tenía que entregar su billetera. Y bueno, uno podría plantear lo mismo con una moneda electrónica. En tal fecha todo el dinero vuelve y les devolvemos de la nueva edición, la edición 2020, la edición 2021. Igual me parece que es algo parecido a lo que hacen los bancos, ¿no? Con las tarjetas. Hambrienta. Las tarjetas electrónicas. Me voy a tener que ir, lo siento. Vale, entonces, bueno, entonces como otro ponente yo voy a estar acompañando, así que ahora pues, vamos a agradecer a la Esther, ¿no?, por habernos dado esa ponencia, ¿no? Gracias, Esther. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante didáctico trabajar con gente que hace las cosas. Gracias a ti, Esther. Gracias, Esther. Muy interesante. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. A ver, un momento. Bueno, Angélica, ¿puedes seguir? No, el micrófono está ahora... Ahí está. Sí. Lo que decía que es medio parecido a lo que hacen los bancos cuando emiten las tarjetas. Puedes hacer las compras con la tarjeta y después te lo reintegran todo con la nueva emisión de la tarjeta.
Y después también estaba pensando, un ejemplo, hace poco empecé a participar de la Cámara de Comercio y ellos tienen una, de acá de mi zona, de la zona de Villa de Mayo, Malvinas, Argentina, y tienen una moneda que es local y ellos también remiten las monedas, y ahí asocié con los bancos, pero ellos, para fomentar el consumo local, ellos, los que se adhieren a la Cámara, emiten una tarjeta, y esa tarjeta la renuevan y ahí verifican todos los datos. Y fomentan el mercado entre ellos mismos también, y los comerciantes de la zona. Sí, o sea, y ellos mismos también generan lazos entre ellos. Sí. En ese sentido, yo diría que, bueno, si quieren, no sería demasiado complicado que Venero, ¿no? Ese pueblo en Santa Fe, Argentina, ¿no? Implemente una moneda oxidable electrónica. Todo, ¿no? Y bueno, tendrá que costar un poco, ¿no? En la parte técnica, pero hoy en día, sobre todo como, ¿no? En la época, ¿no? En que la mayoría de la gente ya tiene smartphone, ¿no? El costo para la implementación, ¿no? De un aparato, ¿no? De una moneda electrónica ya está cada vez menor. Entonces, capaz que entonces al final, ¿no? Dentro de algunos años, esa experiencia ¿no? En Santa Fe, ¿no? Se parezca cada vez más a esa, ¿no? Esa tarjeta de los bancos de que no mencionaste. Eso es una posibilidad. Sí, es parecida, por eso lo veía como una similitud. Obviamente que con otras características más apuntada al consumismo, no tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente, no tiene en cuenta otras variables que supongo que en la criptomoneda, la moneda par, son prioridad. O sea, se rige por otros principios. Sí, pero en ese sentido se parece. Sí, pero lo que pasa es que la moneda oxidable, por su, ¿no? naturaleza, no es una moneda escasa, sino una moneda abundante. Entonces, ¿no? Entonces, cuando uno tiene más dinero que suficiente para la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo $2,000, ¿no? En moneda oxidable, ¿no? Entonces, mi paradigma va a cambiar, porque, bueno, yo de momento, por ejemplo, para la próxima semana no necesito tanto como $2,000, pero sigue ingresando, ¿no? Porque esa moneda va, ¿no? Muy rápido, va y viene muy rápido. Entonces, realmente es un dinero que ¿no? sobra, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, quizá en el primer momento ¿no? yo piense en ese tipo de consumismo, ¿no? Superficial, pero no, tarde o temprano llegue, ¿no? Bueno, yo llegué a esa etapa en que no me aburra, no, del consumismo y realmente pensaría en hacer algo más sostenible o para el medio ambiente, etc. No sé qué opinas, Adela o Eloísa. Bueno, parece. Elo. ¿Tiene el micrófono? Hola. Sí, ahora sí. Disculpen. No, es que hay demasiado eco. ¿Se puede escuchar? Ahora con menos eco. Ok. No, era que yo me tuve que ir por un problema, pero escuché justo la parte que decía Adela y la parte de Diego. Lo que pasa es que yo no sé si la moneda de Diego funciona o si es un proyecto, pero lo que quiero decir es que en la nueva reglamentación de moneda par, que es una criptomoneda, como ustedes saben, lo que cambia todas las reglas de juego es que sea blockchain y que las cuentas sean transparentes. Entonces, en nuestro modelo actual, como bien sugirió Adela, optamos por colocar comisiones a las transacciones para hacer, digamos, una especie de fondo particular que ayude a la gente a comprender qué está haciendo cuando usa una moneda social.
Recuerdo que es de crédito mutuo, ¿sí? Que no es basada, no está basada en, no está respaldada en moneda oficial. Entonces, para nosotros colocar piso y techo elimina la necesidad de oxidar, pero hay una regla de juego que es las monedas que no se utilizaron dentro de 6 meses pierden su valor. Y si la persona vuelve a entrar o vuelve a pedir su entrada, tiene que hacerse cargo de la deuda que dejó, si dejó, pero pierde después de 6 meses completamente la moneda que dejó, para recordarle que no es una moneda de acumulación. ¿Está? Entonces, todo eso forma parte de un proyecto político, no bancario, y yo creo que es importante eso. Creo que tenemos que pensar que una moneda social debería ser lo contrario de una moneda del sistema bancario. Y estoy de acuerdo con la parte que dijo Adela, aunque quizás ella no sabe que eso se ha discutido ahora hace poquito tiempo en la última asamblea extraordinaria de Moneda Par, donde estamos decidiendo qué hacer con la gente que entra al sistema y después se va. Entonces, eso está todo en discusión y yo creo que que la única manera que hay de discutir ese tema es haciendo, porque ahí es donde nos damos cuenta de cuáles son los instrumentos necesarios para que la gente realmente la use como una moneda para la economía real y no para jugar. No es un monopolio, hay gente que entra y sale y usó la moneda de crédito mutuo y dejó el muerto al conjunto y eso no es justo. Entonces, eso todo lo estamos viviendo en la carne, en la piel, ¿no? No en los libros, no en los escritos, y creo que es importante saber que es parte del desafío, es tener un sistema que premie el que compra y vende, quiere decir el que prosume en estos términos, y que penalice de alguna manera, porque se le va descontando por las transacciones y a los 6 meses no tiene más moneda, si no la usó. Como es poco, porque no se puede acumular mucho, tampoco es tan grave, ¿no? Si una persona quiere volver, vuelve porque el sistema le sirve. O porque, mejor todavía, tiene un proyecto político que es reemplazar, aunque sea proporcionalmente en pequeña cantidad, la moneda oficial. Eso quería decir, por eso me animé a aportar. Yo después prometo que voy a ver el video entero para ver qué es lo que se discutió, pero fue muy interesante, te quería agradecer, Miguel, y a Esther también, que ya se fue. Gracias. ¿Adela? No, ahora no te escuchamos. No sabía, Elo, de esta regla, pero es excelente, porque es esto, es hacer vencer, y uno ahí sabe bien cuántos tiene activos, ¿no? Es genial. Lo otro que me estaba acordando, que es una de las razones por las cuales hay que tener cuidado con oxidar, es que lo que yo vi en Venado Tuerto es que la gente que quería comprar algún bien durable, por ejemplo la bicicleta que vendía otro, se veía con que ahorraba para comprar la bicicleta y le agarraba la oxidación y se le bajaba su cantidad de dinero. Y la gente se quejaba de eso. La gente se quejaba de que, enganché en algunas entrevistas gente que quería comprar una máquina de coser y otras personas que querían comprarle una bicicleta y nunca llegaban. Y vi otros bienes durables que se vendían. La única solución, porque como no hay un sistema de crédito, en el caso de Venado Tuerto, la única solución que había era que financiara el mismo vendedor, que existía, el mismo vendedor le vendía la bicicleta y le decía, bueno, pagámela en 6 cuotas, pero el sistema desincentiva, digamos, esta posibilidad de ahorrar, que no es siempre una cuestión, o sea, ahorrar no siempre quita de circulación, ¿no? Solo si atesoro. Si yo ahorro en algún sistema financiero, digamos, pero bueno, en un financiero bueno que agarre el ahorro y lo canalice al que necesita el crédito, entonces mantengo el circulante, ¿no? Y eso no existe en Venado Tuerto. Habría que desarrollar un sistema de crédito de este tipo, que yo no sé en Moneda Par, la verdad que no lo he pensado cómo resolver en Moneda Par lo mismo. Moneda Par otorga crédito. Lo estabas por decir algo. Está sin micrófono.
Bueno, estará ahora, ¿no?, controlando el micrófono. Volviendo al caso, Sí. teniendo en cuenta lo que decía Adela, volviendo al caso de Silvio Gesell, no recuerdo bien, pero creo que él tenía otro sistema para el caso de que se complementaba con la oxidación de la moneda, pero él planteaba otro sistema para el caso de ahorro y de compra de bienes durables. No sé si Miguel vos lo viste un poco más en detalle eso. Sí, bueno, eso era la propuesta, o no, la previsión, ¿no?, de Gesell, ¿no?, que se puede leer ustedes en la segunda parte del, no, del orden económico natural. Entonces, ahí, ¿no?, la proyección era, ¿no?, sobre lo que iba a pasar para diferentes personas. Ahora tendría que ver cuáles, ¿no?, eran, ¿no? Entonces, Gesell escribió desde varios puntos, por ejemplo, desde el punto de vista del tendero, del exportador, del cajero, del industrial, del usurero, del especulador, del ahorrador, del cooperativista, del acreedor, del deudor, de la oficina, del seguro contra la desocupación, etc. Y entonces, ¿no? Y además, otra cosa muy importante es que, entonces, ¿quién no quiere ahorrar? Las personas que querían ahorrar, ¿no?, compraban otras cosas, ¿eh? Entonces, quizá podría ser como ¿no?, vivienda, quizá podría ser almacenes, ¿no?, quizá, ¿no?, oro, no sé qué, pero, ¿no? Entonces, ¿no?, lo importante era la separación entre el medio de intercambio y el medio de ahorro. ¿Alguien quiere complementar? Sí, Eloísa. Sí. No sé por qué no por qué se me acopla, pero voy a ver si bajo el volumen. ¿Se me escucha todavía? Yo creo que tienes dos sesiones abiertas, porque aquí te vemos en Todo dos... apagado, todo apagado. Pero aquí se te ve en dos imágenes. Ok. Déjame ver entonces. A ver cómo puedo hacer. Bueno. Pedro, cierra el micrófono de una de las sesiones, Eloísa. Ahí ya creo que... ¿Ahora? No, todavía se escucha. En el móvil lo debes tener abierto. Tengo todo apagado, gente. Todo apagado. ¿Vos, Miguel, no lo podés sacar a la otra que está con la imagen como administrador del aula? Escribo. Entonces, mientras tanto, mientras que escribe Eloísa, ¿no? Entonces, ¿quién más quiere comentar? ¿Adela? No, está bien. Por ahí, bueno, mientras escribe Eloísa, vos señalabas recién, o sea, yo siento que hay un problema. Está bien separar el medio de cambio del medio de ahorro, que esa es la idea de Gesell, pero vuelvo a esto, hay que tener cuidado con cómo hacemos porque, digamos, el dinero tiene tres destinos, no es que solo lo gasto en bienes de consumo o lo ahorro. Está bien, lo gasto en bienes de consumo y lo ahorro, pero en el ahorro tengo dos destinos, lo ahorro en el bolsillo, que ese es el que queremos combatir, digamos, se llama atesoramiento técnicamente, o lo meto en el sistema financiero, que eso es lo que quiere, es el que ese sistema pague tasa cero. El banco paga tasa cero porque mi alternativa de tenerlo en el bolsillo es perder plata. Entonces, dado ese esquema, lo único que tenemos que evitar es que se atesore en el bolsillo. Pero no está mal porque el ahorro que vaya a parar a un lugar donde se resguarde como posibilidad de compra, si es canalizado al que necesita crédito. Como decía, el que necesita comprarse la bicicleta necesita el préstamo. Entonces, no está, en ese sentido, no está mal el circuito de ahorro. Lo ideal sería poder tener una moneda que solo sirva para circular y una moneda que solo sirva para ahorrar.
pero el problema de la que solo sirve para circular es que cómo financio la compra de bienes durables, ¿no? No digo que no tengo ninguna solución, me doy cuenta que ahí hay un enredo. Bueno, lo que sabemos que de todas formas va a bajar la tasa de interés hasta, ¿no? Hasta tendríamos, bueno, de hecho ya tenemos una tasa de interés negativo en el propio capitalismo, pero eso es otro tema. Entonces, sí. Entonces, con la moneda oxidable, por ejemplo, con la moneda de Bergel en Austria, que no tenía ese 12% de oxidación por año, ¿no? En teoría, ¿no? Habría gente que por lo menos, por ejemplo, me prestaba $10,000 hoy y para exigirme solo como 9.600 o 500, ¿no? El año que viene, porque para esa persona es mejor perder 5% por financiarme que perder 12% guardando esta plata en casa. Hay otras personas, bastantes otras personas en el grupo. No sé si hay alguien que quiera realmente preguntar o comentar. Sobre todo los que no han hablado hasta ahora. Sí, Miguel, sí, oye, tocayo. bueno, agradecerles a todos por sus comentarios, nosotros estamos aprendiendo. Y bueno, yo me llevo la lección en el fondo de que nuestra moneda, que va a ser una moneda social en principio, todavía estamos evaluando que sea complementaria básicamente porque tenemos este temor, ¿no es cierto?, que el momento en que se transforma complementaria deja esta idea principal de solidaridad, de apoyarse con los vecinos, y se puede viciar. Así que bueno, ahí estamos aprendiendo harto y me llevo un poco la idea de que tiene que tener piso y techo, como decía Eloísa, y hartas preguntas respecto de cómo haríamos, por ejemplo, para que los vecinos y vecinas de una comunidad puedan adquirir bienes que son un poco más costosos que el alimento, que es como lo básico, ¿no? Así que, bueno, agradecerles y esas preguntas me llevo y esas respuestas también. Así que muchas gracias por la organización del evento y me despido porque un ratito ya me tengo que retirar. Muchas gracias desde Valparaíso. Bueno, ya han pasado casi 3 horas, así que bueno, estoy más o menos cerrando, pero ¿alguien más quiere dejar los últimos comentarios, últimas preguntas? Último comentario, ¿puede ser? Ya que entré, Sí. apagué todo y volví a entrar. Bueno, no sé si hablaron de eso, por eso lo voy a hacer breve, pero para decir que las monedas famosas, modelos inspirados en King Gower con la oxidación, hay un trabajo muy reciente de las monedas del Reino Unido que prácticamente han fracasado todas, no quedan más. ¿Qué quiere decir? Finalmente parece que ha triunfado esa idea de que la gente percibe como un castigo la oxidación y la deja de usar, porque no le gusta ser castigado. Es muy sencillo comprender, ¿no es cierto? Pero entonces, digamos, tenemos que dejar de decir que el modelo King Gower funciona en otros lugares que no sea King Gower. Por otro lado, King Gower, yo no tengo más noticias después del 2017 para saber qué está pasando, porque capaz que también llegó a su techo, ¿no? Y el otro tema es recordar, ¿no es cierto? Así como la lucha de clases se reconfiguró, el dinero también se reconfiguró, principalmente con la blockchain, que nos da la confianza y la transparencia. No se crean que a la gente le gusta ser transparente. No fue fácil votar al interior de Moneda Par que todas las cuentas sean abiertas. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero sigue siendo un fetiche muy, muy, muy fuerte. Entonces hay que pensar que todo eso es lo que uno encuentra. Después, para decirle a Miguel, que ya que se fue, después igual me voy a comunicar con el de Valparaíso, una moneda social, aún una moneda social de crédito mutuo, sigue siendo una moneda complementaria. ¿Por qué no podemos prescindir de la otra, no? Va a pasar mucho tiempo, no sabemos si llegaremos algún día. Por lo tanto, una moneda social, aún de crédito mutuo, lo es. Por lo tanto, yo creo que el formato que hoy pretende decir que las monedas deben empezar siendo intermonedas, intercomunidades, nosotros ya lo hemos visto que ha funcionado en 2017 en un evento de 3 días. Después cada uno a su casa, a su desarrollo local y a una forma de construir un proyecto social desde las comunidades. Y yo creo que para mí ese sigue siendo
como el secreto, por lo cual, digamos, si yo tuviera que hacer alguna apuesta, siempre sigue siendo esta, que las cuentas sean claras, que la gente pague por tener ese dinero porque está pagando una especie de impuesto que no es un interés, porque va a volver a la circulación inmediatamente, nunca va a ser una moneda de ahorro. Y yo creo, y te agradezco porque realmente tu presentación inicial yo creo que le ayudará a muchísima gente a entender, digamos, lo que fue el aporte de Silvio Gesell, y que en realidad, en mi opinión, su mayor aporte fue por el tema de la libre tierra, ¿no es cierto? Que quiere decir que estamos lejos. La reforma agraria, salvo en Brasil, no es más un proyecto nacional que se defiende. ¿Por qué? Porque somos capitalistas al mango, ¿no? Vamos a hablar de lo que estamos viviendo de verdad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tu presentación tuvo ese mérito de recorrer todo ese tema, y creo que con las monedas sociales tenemos que seguir experimentando y aprendiendo de lo que están haciendo, como dice Esther, ¿no? Porque me parece que hay un camino lindo por recorrer, hermoso, desafiante ahora, y para mí es desde ese espacio que llamamos aquí radical local, o sea, trabajar la comunidad, hacer crecer la comunidad y no preocuparse. Por ejemplo, el software es de moneda par, pero las monedas no son intercambiables. El Muyu no es intercambiable con moneda par, y el Sol que se lanza mañana no es cambiable con moneda par. ¿Por qué? Porque no lo tiene que ser. El Sol es para Uruguay, es para Artigas, Maldonado, Montevideo, Polonia. ¿Está? ¿Por qué? Porque es local. Y yo creo que nos engañamos si queremos abarcar, digamos, una idea de intercambiabilidad y de inspiración en otros lugares mientras los vecinos se están muriendo de hambre, ¿no? Porque es un poco lo que está pasando. Entonces yo estoy por la articulación con permacultura, con la agricultura orgánica y todo lo que ustedes quieran, y para hablar de la tierra basta mirar lo que está pasando en Argentina con las ocupaciones, para ver si está resuelto el tema de la tierra. No está ni se toca, seamos honestos, ¿viste? Entonces yo digo, agradezco a Silvio que haya tenido esa visión preclara de colocar junto el tema de la tierra, junto con el dinero, y, digamos, creer que fue, capaz que fue al revés, Miguel, capaz que tuvo varias mujeres porque él ya tenía la idea de la tierra y no viceversa. Bueno, de todas formas, eso es algo que, bueno, muchas veces tengo que explicar, ¿no?, todo eso porque si no, bueno, ¿alguien más quiere comentar? Sobre todo los que todavía no han yo solo comentado. voy a aprovechar para hacer un comentario rápido de lo que dijo Luis al final, y es que precisamente una de las propuestas, nosotros tenemos, es una propuesta multimoneda, y una de esas monedas precisamente, que es la principal, tiene todo el enfoque de resolver el asunto de las tierras. Pues bueno, igual no creo que sea el espacio, pero sí estaría bueno poder tener un encuentro en el que se abrieran estas reflexiones, porque a veces por estar con ideas preconcebidas como que no vemos las potencialidades de otras propuestas que suenen diferente a lo que queremos en principio, pero de pronto son las respuestas a esas incógnitas que aún no se han resuelto en las propuestas con el enfoque radical local, o que no son opuestas, sino que son complementarias. Y bueno, y resalto que en el enfoque de las propuestas de nuestras intermonedas, claramente el enfoque prioritario sí es la economía local. Entonces, insisto, no son opuestas, son complementarias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, doy como por terminada la novena sesión del conversatorio sobre monedas sociales. Y bueno, hoy ha sido mi primer intento de no hacer esos grupos, y bueno, tengo que admitir que no bueno, tenía dificultad en gestionar esos grupos, pero bueno. Ese tema es muy interesante, y quizá cuando alguien, ¿no?, tenga
una idea, también bueno, en el futuro podemos hacer otros talleres. O sea, un ponente nos propone una serie de temas y nos dividimos en 3 o 4 o 5 grupos para debatir y después resumir conclusiones. Entonces, muchas gracias por atención. Pero es que Adela entró tarde y por lo tanto no tuve tiempo para que, no tuvimos tiempo para que Adela se presentara, pero no sé si hay, quieres hacer alguna propaganda de tus trabajos o algunos libros. No, bueno, yo investigué un poco monedas complementarias, pero en particular el tema de la oxidación. O sea, no todo el mundo de las monedas complementarias, sino que el eje de la oxidación, y estudié otros casos en Argentina, y tenemos algunos libros publicados en la Universidad de Luján y en la Universidad de General Sarmiento, y por ahí puede ser de utilidad conocer otras experiencias para los compañeros de Latinoamérica, sobre todo. Conocer algunas otras experiencias ingeniosas. Yo recomiendo que se estudie un poco la experiencia de Capilla del Monte, en Argentina, porque es una moneda interesante, porque está respaldada, entre comillas, por trabajo, pero tampoco es trabajo, es la promesa de un trabajo, está respaldada por un certificado de trabajo que cada participante firma, un compromiso de donar una cantidad concreta de trabajo. Entonces, toda emisión monetaria, en ese caso, tiene posibilidad de ser fungible, digamos, en producción o en servicios. Es un sistema interesante. Yo, incluso cuando comenzamos Moneda Par, yo recomendaba que fuera así, que la emisión el otorgamiento del crédito en moneda fuera contra la promesa de un servicio, ¿no? O de una producción. Bueno, estudié todas esas series de cosas y escribimos algunos libros en la Universidad de Luján y en la de General Sarmiento. Sí. Así que bueno, si alguien está más interesado en leer más obras de Adela, por favor, aprovechen este mismo momento para contactarla a ella y no pedir contactos. O, Adela, si quieres, puedes dejar el contacto para que después otra persona te contacte. Sí, ahí pongo. Adela, Sí. ¿puedes repetir el nombre de la moneda esta que has comentado? Sí, la moneda es, creo que se llama Sol, pero es la experiencia de Capilla del Monte, Córdoba. Sí, Córdoba, está Argentina. Córdoba, Argentina. No está ahora en uso, pero tiene una buena cantidad de uso y está escrita. Hay un economista argentino también que se llama Ricardo Orsi, sí. Que lo último lo tiene escrito él, porque hizo una tesis doctoral sobre ese tema. Está en uno de los libros. Ahora mando el contacto, así les paso el link a los libros. Muy bien, gracias. Entonces, muchas gracias por haber asistido a este conversatorio.